Listo, entonces habíamos visto que la energía elástica pues era una energía que estaba asociada a la existencia de un resorte. Pero bueno, aquí también tenemos que entender que el solo hecho de que exista un resorte pues no implicará la existencia de ese tipo de energía, ¿sí? Quiere decir que adicionalmente necesito que ese resorte esté en una condición particular. Yo sé que si yo tengo un resorte, lo tengo colocado sobre un escritorio, pues no va a pasar absolutamente nada con él, ¿cierto? O él no va a generar nada en particular en esa condición. Para que para que el resorte pueda actuar, es porque ese resorte nosotros lo estamos deformando. ¿Y deformando qué significa? O lo estoy comprimiendo o lo estoy estirando. Eso sería una deformación de ese resorte. ¿Ok? Eso quiere decir entonces que para que exista esta energía elástica es indispensable que el objeto que esté atado a ese resorte, que esté unido, pues esté en una condición de deformación, lo esté estirando o lo esté comprimiendo. La energía elástica está asociada a lo que llamamos la ley de Hooke. Ley de Hooke, que se escribe así. ¿Ok? La ley de Hooke básicamente lo que nos dice es cómo se relaciona o cuál es la fuerza que actúa sobre un resorte. Y la ley de Hooke dice que pues la fuerza que realiza un resorte es directamente proporcional a su deformación o a su elongación. ¿Ok? Elongar es estirar. Entonces, él dice precisamente eso, que la fuerza que actúa sobre un resorte es directamente proporcional a su elongación. Quiere decir que entre más estire yo un resorte, más va o mayor fuerza va a realizar. ¿Ok? Esta fuerza que realiza el resorte también tiene que ver con la resistencia que tiene el resorte a su deformación. Dicho en otras palabras, ¿qué tan duro es el resorte? ¿Sí? Para esto nosotros entramos en una condición, digamos que ideal, porque todos sabemos que cuando nosotros tenemos un resorte y le aplicamos una fuerza suficientemente grande, llegará un momento donde el resorte ya no se recupera, ¿cierto? Sino que se queda ahí estirado ya sin la posibilidad de volver a su posición normal. Aquí vamos a considerar sencillamente la condición ideal de que cualquier resorte puede estirar una longitud infinita y va a poder volver a su condición normal. ¿Ok? Entonces esa es una condición ideal. Y lo otro tiene que ver con la resistencia que tiene ese resorte. Es decir, vuelvo y repito, la capacidad que tiene para volver a su condición normal. Esa capacidad que tiene para volver a su condición lo llamamos una constante de elasticidad y se representa con la letra K. ¿Ok? A esto se le conoce como constante de restitución del resorte. ¿Ok? O sencillamente le decimos la constante del resorte, así de sencillo. Pero ya sabemos que se refiere a eso, a cuál es la capacidad que tiene el resorte de volver a su condición normal. ¿Listo? Como hemos dicho, la ley de Hooke, precisamente, o mejor, la energía está basada en la ley de Hooke, y Hooke nos dice, nos habla específicamente, es de la fuerza de restitución. Es decir, cuál es la fuerza que realiza el resorte para volver a su condición normal. Y esa fuerza es igual a un medio de la constante de restitución
multiplicada por la deformación que tiene el resorte. ¿Ok? La deformación que presenta el resorte. ¿Ok? Eso es esta X. No la longitud del resorte, sino cuánto se deforma. ¿Ok? La energía está estrechamente asociada o relacionada con el trabajo. Y nosotros habíamos visto que el trabajo se calculaba como fuerza multiplicada por el desplazamiento. O sea que la energía, por estar asociada precisamente al trabajo, y ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle a eso, pues significa que la energía la voy a poder calcular de esta misma manera, como fuerza por desplazamiento. Pero aquí nos está diciendo el señor Hooke cómo es que se calcula esta fuerza. O sea, si esto es igual a fuerza por desplazamiento, entonces significa que la energía es igual a la fuerza, que es 1/2 de K por X multiplicado por el desplazamiento. Y el desplazamiento es precisamente la misma elongación. Por lo tanto, X por X nos quedaría K por X elevado al cuadrado. Y de esta forma, entonces calculamos la energía elástica, que la vamos a diferenciar sencillamente con una pequeña e. ¿Ok? De esta forma, vamos a escribir energía elástica como un medio, bueno, y la vamos a calcular como un medio de la constante del resorte multiplicada por e al cuadrado. Antes de entrar en este detalle, dentro de la fórmula de la fuerza realizada por el resorte, es claro que si este es mi resorte, ¿cierto? Y yo lo estiro, es decir, lo jalo para acá, la fuerza que va a realizar el resorte estaría dirigida en sentido contrario. ¿Ok? Por el contrario, o de otra forma, si yo lo que hago es comprimir el resorte, cuando yo libere el resorte, él va a realizar una fuerza hacia el otro sentido. Significa que si el desplazamiento sobre el resorte se realiza a la izquierda, la fuerza será a la derecha. Y si la fuerza o si el desplazamiento se hace a la derecha, la fuerza se irá hacia la izquierda. Significa que la fuerza siempre va en sentido contrario al desplazamiento, es decir, a la elongación. Por lo tanto, esta fórmula de fuerza lleva un signo negativo, tiene este signo negativo que sencillamente me está indicando la dirección. Si la elongación se realiza hacia la derecha, la fuerza hacia la izquierda. Si la elongación se realiza hacia la izquierda, la fuerza va hacia la derecha. ¿Está claro? Sin embargo, aquí en la fórmula de energía, nosotros no le hemos colocado ese signo. ¿Y por qué no se coloca el signo? Igual, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, es que si la energía está asociada al trabajo y el trabajo es una magnitud absoluta, es decir, que no tiene signo, porque nosotros no decimos trabajo a la derecha, trabajo a la izquierda, ni trabajo arriba, ni trabajo abajo, ¿sí? Esto no tiene signo, por lo tanto, la energía tampoco tiene signo. Por eso es que no colocamos el signo que tiene la fuerza en la fórmula de energía. ¿Sí estamos? Bueno, antes de entrar un poco en la discusión de la relación que tiene el trabajo con la energía, vamos a ver un pequeño ejemplo de energía elástica. ¿Ok?
Entonces, ejemplo, un cuerpo de 2 kilogramos se cuelga de un resorte, de 10 newtons por metro. Esa es la constante. La constante es 10 newtons por metro. Valga la aclaración que las unidades de la constante de elasticidad siempre son newtons sobre metro. Entonces, esta es nuestra situación. ¿Ok? Primer pregunta. Calcular la deformación del resorte. Calcular la deformación que presenta el resorte. Segunda pregunta. ¿Cuál es la energía elástica que adquiere el objeto Bueno, esas dos preguntas. Entonces, la primera, la deformación que presenta el resorte. Veamos entonces. En este caso, cuando el objeto ya se encuentra en esa situación, vamos a tener, o las fuerzas que se presentarían sobre el objeto serían, una, el peso. Bueno, aquí creo que esa constante la escribí muy pequeñita. Una sería el peso y otra sería precisamente la fuerza que estaría realizando el resorte. ¿Ok? Cuando ya se encuentra en esa condición, es decir, el objeto ya ha descendido hasta donde tiene que descender, ¿sí? No estoy diciendo que lo suelto para que el objeto como que empiece a oscilar hacia arriba y hacia abajo, sino que lo soltamos para que el objeto llegue hasta una posición determinada o hasta que él quede en su reposo, ¿sí? En ese instante, el objeto ya no va a estar oscilando, no va a estar ni subiendo ni bajando, por lo tanto, estas dos fuerzas son iguales. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, si el objeto ya se encuentra en reposo, significa que el peso, perdón, en sentido contrario, la fuerza que realiza el resorte menos el peso tendrán que ser iguales a 0. Calculamos o reemplazamos la fuerza que realiza el resorte, sabemos que esto es igual a 1/2 de la constante por x al cuadrado menos el peso que sabemos que lo calculamos como masa por gravedad y eso me tiene que dar el 0. Como ya conozco la constante, pues lo único que tengo que hacer es hallar esta x. Entonces, esto que está negativo pasaría a positivo. Bueno, vamos paso a paso. Ahora el 2 que divide pasa a multiplicar y la constante a dividir. Les decía que coloqué una constante muy pequeña para esa masa, o sea, esa masa sería muy grande para ese resorte, pues. Pero, como lo dije inicialmente, teniendo en cuenta que en teoría los resortes van a poder estirar cualquier magnitud, pues podemos asumir que el valor puede ser real. Profe, ¿Sí? no se le olvidó el cuadrado en esa X. No, esta X no lleva el cuadrado. La que lleva el cuadrado es la de energía. Esta es sencillamente fuerza. Fuerza es un medio de K por X, nada más. ¿Ok? Ah, sí, sí. Listo, entonces aquí tendríamos que X sería igual a 2
multiplicado por la masa. Creo que habíamos escrito que la masa era de 2 kilogramos, ¿no? Listo. Entonces, masa, que si no estoy mal había dicho que era de 2 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es de 9,8, sobre la constante, que era 10. ¿Ok? Y eso nos da, ¿cuánto? Da 3.92, profe. 3.92. Aparentemente no es un valor muy grande, ¿cierto? 3.92 no parece un número muy grande. Sin embargo, tengan en cuenta que esto es una longitud y está expresada en metros. Entonces, ahora sí pensar que un resorte se va a estirar 3 metros, pues ya ahora sí podemos considerar que ese número sí realmente es muy grande, ¿cierto? Para un resorte, pensando en un resorte. ¿Ok? Pero bueno, como les había dicho, en teoría los resortes pueden estirar cualquier magnitud. Así que, primer pregunta, esta es la deformación que tendría el resorte. La segunda pregunta era, ¿cuál era la energía? Energía elástica, ¿no? Yo no estoy diciendo otro tipo de energía. La energía elástica que adquiere el objeto. Entonces, sabemos que la energía la calculamos ahora sí como un medio de K por X elevado al cuadrado. Entonces, puedo calcular el valor de la energía sencillamente como un medio multiplicado por la constante, que son 10, y multiplicado por la deformación que adquiere, que son de 3,92 elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Cuánto daría eso? Me dio 76.83. 76. Sí, señor. Ok. Y recordamos en qué unidades se expresa la energía. Julius. En julios, correcto. Entonces, esa sería la segunda pregunta. ¿Ok? ¿Dudas, inquietudes? ¿No hay? Perfecto. Profe, un momento para copiar. Claro. ¿Ya? A través de la siguiente situación vamos a ver cómo es la relación de la energía con el trabajo. ¿Ok? Para ello, vamos a ver entonces la siguiente condición. Supongamos que tenemos, este es el piso, es la superficie, y tenemos una mesa. Al lado de la mesa tengo un objeto que está quietico. ¿Ok? ¿Qué tipo de energía tiene el objeto en esa condición? Potencial y gravitacional. ¿Cuál es la altura? 0. Y si la altura es 0, ¿cuánto vale su energía potencial gravitacional? 0. O sea que no tiene energía potencial gravitacional. Segundo, está quieto.
Por lo tanto, ¿tiene energía elástica? Perdón, energía cinética. No, porque depende del movimiento. Claro, para que haya energía cinética tiene que haber movimiento. Está en reposo, no hay energía cinética. ¿Y hay energía elástica? Tampoco. Tampoco hay energía elástica. No tenemos, primero no hay ningún resorte y menos está deformado. Entonces, significa que aquí donde el objeto está, entonces tendríamos altura es igual a cero, velocidad es igual a cero, y pues deformación es igual a cero. Ahí no hay ninguna deformación, no hay ningún resorte. ¿Eso qué significa? Que energía potencial es igual a cero, que energía cinética es igual a cero y que energía elástica es igual a cero. Conclusión, ese objeto en esa condición no tiene ningún tipo de energía. ¿Ok? Sin embargo, ahora yo vengo, lo cojo y lo subo hasta aquí y lo traigo a esta posición. En esa situación, ¿qué tipo de energía ha adquirido el objeto? Gravitacional. Tiene energía potencial, ¿cierto? Tiene energía potencial. Eso significa que el objeto, cuando yo lo cojo y lo llevo hasta este punto, ha adquirido energía. Sencillamente, ahora sí tiene energía. ¿Cuál tipo de energía tiene? Pues bueno, en particular tiene energía potencial, pero puedo decir que sí tiene energía. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que el objeto que antes no tenía energía ha logrado obtener una energía? Pues porque yo he tenido que realizar un trabajo. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, el trabajo es igual a la fuerza multiplicada por el desplazamiento, ¿cierto? ¿Cuál es el desplazamiento? Pues es de esta misma altura. O sea que el trabajo que yo realizo es igual a la fuerza multiplicada por el desplazamiento. ¿Cierto? Ese es el trabajo que yo hice para poderlo subir hasta ese punto. Y la energía que él adquirió es energía potencial. Y sabemos que la energía potencial se calcula como, ¿cómo es que se calcula? Masa por gravedad por altura. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, de acuerdo a la segunda ley de Newton, o mejor, pensemos en esto, esta fuerza que yo realizo es debida a ¿qué? O siempre que tengo que levantar un cuerpo, realizo la misma fuerza. Me refiero, si tengo que levantar este borrador, la fuerza que tengo que aplicar es la misma, así tengo que levantar un objeto más pesado. Bueno, ¿qué se me ocurre aquí? Esta cocedora, ¿tengo que realizar la misma fuerza para levantar los dos objetos o es fuerza distinta? Fuerza Es distinto. La fuerza es distinta. ¿Por qué es distinta? porque él requiere más. Cada que el ¿Pero otro. por qué requiere más? Porque uno pesa más que el otro. Correcto. O sea que la fuerza que yo tengo que realizar depende del peso. Conclusión, este trabajo que yo realizo, o para realizar este trabajo, esta fuerza es lo mismo que el peso. Significa que el trabajo que yo realizo es igual a la fuerza por el desplazamiento. Pero ¿esa fuerza cuál es? Es masa por gravedad. Esa es la fuerza, que es el peso, multiplicado por el desplazamiento. ¿Pero qué desplazamiento realicé? Pues la misma altura. Si ustedes se dan cuenta, este trabajo fue exactamente igual a la energía que el objeto adquiere. De esta forma, yo puedo entonces pensar que cuando realizo un trabajo sobre un cuerpo, ojo lo que digo, cuando realizo un trabajo sobre un cuerpo, ese cuerpo adquiere una energía igual al trabajo realizado por él. ¿Sí quedó claro? Perdón, al trabajo realizado por mí. ¿Ok? No, confundido, pero repita un poco. Cuando realizo un trabajo sobre un cuerpo,
el cuerpo adquiere una energía igual al trabajo realizado sobre él. ¿Ok? Entonces, podemos concluir, la energía que adquiere es igual, voy a borrar un poquito aquí para que quepas, me perdió, es igual al trabajo realizado sobre el objeto. ¿Ok? Pero ahora veamos un caso contrario. Nosotros por allá habíamos hecho un ejercicio cuando vimos el concepto de trabajo en el cual un objeto que estaba sobre una superficie tenía una velocidad, ¿cierto? Él tenía una velocidad. Si en ese instante tenía velocidad, ¿qué tipo de energía tenía? Cinética. Cinética. En este instante tiene una energía cinética. Pero sabíamos que por efecto del rozamiento, el objeto en algún instante se iba a detener, ¿cierto? O sea que en este instante la velocidad valía 0. ¿Eso qué significa? Que ¿cuánto vale la energía en ese momento? 0. 0. Pero la energía cinética en este instante vale 0. La energía en este instante sencillamente es mayor que 0. Aquí la velocidad era mayor que 0. Nosotros lo que pensamos fue, ¿cuál fue en ese momento cuando lo vimos en trabajo, en el concepto de trabajo? Nosotros lo que hicimos fue calcular el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, ¿se acuerdan? Sí. Ok. ¿Eso qué significa? Que en este instante lo que estamos viendo es que la fuerza de rozamiento es la que está realizando o está consumiendo la energía que tenía ese cuerpo. ¿Ok? Esa fuerza de rozamiento estaría consumiendo esa energía. Para este caso, decimos que la energía que pierde... Profe, no entendí mucho por qué perdí energía de aquí para acá. O sea, Porque si en este instante el objeto ya queda quieto,